Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Juan Antonio Martínez Fernández, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a distancia. Bueno, el video que yo quiero entrar a analizar y lo que yo quiero rescatar de los videos, más que todo del documental número uno del siglo del yo, eh, es cómo el consumismo y cómo el capitalismo empezó su auge en la década de los años 20, más o menos. En esa década me atrajo mucho la atención la manera en que ellos manipulaban sus propagandas para que la gente o convencer a la gente de que necesitaban comprar ese tipo de cosas. Ahí es cuando evidenciamos la manipulación mediática, que es un arma poderosa para una economía estable, independientemente sea de un país, gobierno, multinacional, empresas nacionales. Para surgir como empresa, surgir como gobierno, necesitan de una economía estable, y por medio de esa economía estable buscaron como los medios mediáticos, o utilizaron esos medios mediáticos a su favor. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Ellos lo que hacían era que asociaban de cierta manera un producto con los deseos íntimos de una persona. O sea, ¿y cómo a quién se le va a ocurrir ese tipo de ideas? Para esa época existió en el estudio, o bueno, todavía existe el estudio que es del psicoanálisis, que es lo que estudia ese tipo de cosas. En esa época, en los años 20, utilizaron el psicoanálisis como un medio de manipulación mediática en los, pues obviamente en los medios, revistas, periódicos, noticieros, en todo salía ese tipo de anuncios en donde de una manera subconsciente estaban controlando a las masas. A las masas porque eso salía en gran cantidad, salía en gran cantidad el tipo de propagandas, entonces toda la gente lo veía. Y era una época en donde el desarrollo tecnológico y el desarrollo cultural estaba tomando su pie de fuerza también. Entonces esto lo convirtió en una manera más fácil para controlar las masas. Bueno, cabe destacar que la manera en que las empresas utilizaron este tipo de cosas, utilizaron las propagandas, las imágenes, colores, el marketing, la manera en que lo usaron fue una manera muy astuta, porque de cierta manera lograron captar la atención de muchos ciudadanos, de muchas personas, para que compraran productos que básicamente no necesitaban. Ellos lo que hacían era que el deseo de cada persona, el deseo primara sobre las necesidades básicas, ¿sí? Ellos no pensaban más que todo en lo moral, ni en lo ético, ni en el daño que quizás le estaban haciendo a la sociedad. Porque si lo planteamos desde otro punto de vista, el daño que le estaban haciendo a la sociedad a convertirla en un objeto consumista, en un objeto que simplemente gastara, desechara y comprara, eso es un ciclo, ¿sí? Y las empresas, el gobierno no veía eso. Por tal motivo se evidenció como ese interés económico, ese poder económico, necesitaban ese interés económico. Gracias a las propagandas y a las, digámoslo, información mediática, se pudo haber hecho todo esto. Bueno, entonces para esta década, en los años 20, cabe mencionar que a la asociación de los productos con los deseos íntimos de las personas, se buscaba que fueran básicamente la meta principal de una economía estable de las empresas. Obviamente una empresa se conoce por sus propagandas. ¿Sí? Un claro ejemplo es Coca-Cola. Coca-Cola tiene sus grandes propagandas y es una empresa que se caracteriza por sus grandes comerciales, comerciales navideños, otoño, invierno, todo eso influencia mucho en las ventas de Coca-Cola. Es un claro ejemplo que podríamos traer aquí a la realidad, ¿sí? Gracias a esa comercialización, ahora con lo nuevo que salieron con los nombres. Si tú tienes tu nombre en una botella, te vas a sentir identificado y vas a comprar ese producto.
Eso es algo que se necesita como empresa para duplicar tu capital económico, para seguir surgiendo y mantenerte en el mercado estable de una manera estable. Eso es lo mismo que ocurría en los años 20, de una manera un poco más subjetiva hacia las masas, ¿sí? Hacia el control de las masas. Cabe destacar que tanto para esa época como para esta época, que no ha cambiado mucho el estereotipo social. Hablo de un estereotipo en donde si tú tienes, eres mejor que los demás, ¿sí? Entre más cosas tengas, más cosas, pues obviamente tú vas a ser mejor y te vas a desempeñar en ciertas cosas de una manera un poco más sagaz, ¿sí? Esa es la manera en que ellos asociaban los productos. Si tú tienes esto, te vas a sentir mejor y vas a ser mejor persona. Ellos a uno no le decían, necesitas este producto para... Necesitas este producto para sobrevivir. No, necesitas este producto para ser una mejor persona. Eso es algo, eso es un estudio psicoanalítico que de cierta manera está muy infundado y digámoslo que bajo cuerda se puede asociar al carácter moral de cada persona. Vuelvo a traer el ejemplo de Coca-Cola. Si tú ves por ejemplo, mi nombre es Juan. Si yo veo Juan en una botella, me voy a sentir atraído, en un caso hipotético, me voy a sentir atraído por ese nombre y voy a decir, hey, mi nombre está en una botella. Pero entonces, en ese momento yo no voy a pensar de una manera general, sino que voy a pensar de una manera individual y egoísta. ¿Sí? Porque es que, hey, es mi nombre, yo quiero esa botella porque tiene mi nombre. Siento que como está marcada con mi nombre es mía. Entonces yo la voy a comprar y voy a pagar por eso. Ahora, si generalizamos, si hacemos el ejemplo de una manera general, ¿cuántos Juanes no habrán en el mundo? ¿Mm? ¿Cuántos Carlos, Andrés, Camilos no habrán en el mundo comprando ese tipo de botellas? Porque hay que resaltar que Coca-Cola es una multinacional, ¿no? Entonces, ahí es en donde yo quiero traer del ejemplo del pasado en la década de los años 20 al ejemplo de ahorita de Coca-Cola. Es algo que no ha cambiado mucho. De pronto, lo único que quizás analizando haya cambiado es la discreción en cuanto a la cultura y al consumismo. O sea, ya no se consume igual que antes en la década de los años 20. En la década de los años 20 asociaban un vestido con una artista famosa y lo que hacían era se incrementaban las ventas por querer parecerse a esa famosa. Aunque obviamente hoy en día también se hace lo mismo en cuanto se siguen a los estándares de moda. Pero el consumismo, digamos, lo que se ha mantenido por la inflación que hubo en la década de los años 20. Es algo que se entra a analizar de una manera muy subjetiva porque la comparación de esa época a esta época es algo muy grande, ya sea por cultura, medios, economía, todo. Pero en sí, lo que cabe resaltar es la propaganda de una empresa frente al público. Eso es lo que básicamente prima y eso es lo que básicamente va a atraer a las personas. Concluyendo, me gustaría decir que las propagandas son una fuente, o para considerarlo así, las propagandas son un arma mediática para manejar al público. Es un arma que incrementa la economía y quien tenga dominio sobre ella obviamente va a atraer a las masas y atrayendo a las masas es como va a incrementar su capital.